Hola, hola, Dios te esté bendiciendo en esta hora, comenzando así este programa Historia de Vidas, aquí con un varón de Dios, José Carmona, perteneciente del Ministerio Nueva Vida de Canarias, Tenerife. Dios te bendice y bienvenido. Bendiciones, muchas gracias. Bueno, un gusto y gracias por aceptar la invitación de poder Un compartir este placer, tiempo y contar un poco de tu vida y de lo que Dios está haciendo aquí en Tenerife, en Canarias y en toda España. un placer Bueno, estar con bueno, ustedes. bueno, mira José, me encanta hacer la entrevista a personas que tienen experiencia en el reino y que tienen influencia por medio del Espíritu de Dios, ¿no? Sobre cada uno de sus hijos. Me interesa saber que para también aquellos televidentes que puedan estar viendo cómo el Hijo de Dios está haciendo influencia en ámbitos que muchas veces se pasa por alto, pero es importante como hijo de Dios inyectar el poder de Dios sobre ese lugar. Pero sobre todas las cosas me gustaría, bueno, hacerte unas preguntitas y preguntarte de dónde usted es origen, de qué... Bueno, yo soy originario de aquí, de Tenerife, pero me crié en Sudamérica, concretamente en Argentina, en la bendita ciudad de Rosario, Uh -huh. donde nacen los grandes. Gracias. Y bueno, crecí en una familia humilde, una familia gitana, eh, que en su momento pues fueron, como he dicho antes, migrantes en Sudamérica, que fuimos a hacer las Américas a tener una mejor vida. Bueno, en el año 90 retornamos a nuestro país, pero con una convicción muy poderosa de lo que es el Evangelio, lo que es el reino de Dios, ¿no? Y bueno, fuimos llamados en aquel entonces, en los años 60, donde mi madre, mi padre se convirtieron. Bueno, soy de cuna evangélica Ah, qué bueno. y en mi casa de toda la vida vamos sido evangélicos, vamos creído en el Evangelio, pero sí es verdad que hasta que no tenés conciencia, cuando no llegas a tu adolescencia, pues no tienes esa conciencia, ¿no? De la importancia del compromiso del reino, ¿no? Entonces, hasta que no tienes un trato directo, Sí. un encuentro con el Señor, pues sí, soy evangélico de cuna, Claro. pero cuando hablamos de una experiencia real, constante, fue en mi adolescencia, a partir de los 12 13 años fue mi primera experiencia real. Y bueno, ¿Y estando en Argentina, en en esa edad? estando en, bueno, en estando en Argentina, a ver, la semilla fue sembrada en Argentina. Date cuenta que allí ver a los grandes, yo cuando me vine de Argentina, pues tú fíjate, predicaba en aquel entonces por los Gigi Ávila, los Alberto Motesi, los Luis Palao, los Claudio Freyson, Claro. Era, que son, me acuerdo de Jimmy Swagger, claro. mira vos que salía en el canal 5 De de Rosario. Sí, señor. Rosario, ¿viste? Son gente con los cuales uno, pues, el Club 700 que veíamos Claro. todos los días, A la noche. bueno, en mi caso yo lo veía por la mañana, había unos dibujos animados que veíamos que se llamaba el Super Uh Libro. -huh. Fíjate, estas son Sí, sí. semillas que secularmente, o sea, en cadenas de televisiones seculares, Era muy pues inocente, muy era claro, pero cuando llegamos aquí a España, retornamos aquí, claro, nada de eso veíamos. claro. Entonces, era como, allí lo teníamos día a día, cada vez no le dabas el valor que realmente se le tiene que dar. Cuando venimos aquí a España, pues todo eso me falta. Entonces, Claro. fue ahí cuando empecé a una búsqueda en oración, en lectura. Entonces, ahí es cuando empiezo a tener un encuentro con Con el el Señor. Señor directo. Es Bien. un trato directo y bueno, desde ahí entonces hasta los días de hoy. Bien, tremendo. Escuchá, José, y cuál fue la comida preferida digamos que desde ese momento que empezaste a degustar en el país Bueno, o bueno, desde dentro? yo soy muy carnívoro, soy de asado, ¿viste? Soy de asado, Tremendo. empanada. Bueno, esa parte sí es verdad que se me queda, ¿no? Porque mis mejores momentos, tú fíjate que la infancia es lo que marca tu trayectoria de vida. Entonces, para mí, Argentina fue el país que me marcó, Claro. ¿no? Que me marcó mi forma de ser, mi forma de ver la vida.
sea, yo prácticamente me crié en la calle. Eso Claro. aquí en Europa es casi Mm, impensable, que criarte en la calle en la época que estamos, ¿no? Sobre todo porque la vida ha avanzado y ha avanzado para mal, no para claro. bien. Entonces, bueno, yo mis mejores recuerdos lo tengo allí, de jugar a la pelota En el barrio, en el barrio, en el Parque Norte. Y bueno, yo me crié en el barrio Pichincha, claro. en el Parque Norte, justamente donde está la trochita, Sí, detrás. Pues bueno, jugábamos a la pelota y muchas veces cuando no teníamos pelota hacíamos la una pelota pelota de trapo. con de trapo, de Sí, calcetines, señor. entonces jugábamos Eh, así, o nos íbamos a pescar al río Paraná, claro. ¿viste? Esa era nuestra, era una infancia Muy sana. muy Sí, sí, sana, sí. y una unidad familiar muy Muy grande, fuerte, muy claro. fuerte, exactamente. Sí, sí. En Sudamérica se usa todo eso. Y bueno, cuando vengo acá a España, bueno, pues lo típico, lo que es la paella, el pescadito frito, son cosas muy típicas. Después aquí, concretamente en Canarias, pues las papas arrugadas, que eso son muy, y los chocos, que son muy típicos, que ¿Qué más? los devoro. ¿Qué es lo que más te gusta? Exactamente. Qué bárbaro. Escucha, y qué deporte, digamos, de la infancia o te gustaba jugar o ver? Que vos decís, esto No, mira yo qué era muy lindo. futbolero. Ah, Yo futbolero. era muy futbolero. Yo era fan del Loco Gatti Mirá. y Goicoechea. Ah, mirá. Ya, era loco. Entonces mi afán era la portería. Ah, qué lindo. Mirá qué bien. No, no es mucho de que le gusta la portería, sino hay mucha, todos siempre Claro, pero le vos, gusta estar delantero, exactamente. defensor, Pero medio campo, fíjate, el número 10. ellos Loco Gatti, como Onelli Nelly Pumpido, Pumpido, claro. ellos Marcaron marcaron una escuela. Sí, 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 sí. O eras muy bien de Nelly Pumpido o eras muy bien Del Loco del Gatti, Loco Gatti. claro. ¿Entiendes? O Filiol, Pato O Filiol. Fiol, Pato Fiol, Claro, exactamente. Entonces, te ibas por ahí. claro, Y a mí me claro. encantaba la portería. Bueno, pero viste que el arquero siempre tiene que tener un toque de locura. Sí, sí. Y bueno, Y yo soy muy de locura. Yo soy muy de locura. esos ataques así de decir, ¡pum! Uy, y vos decís, ¿qué hace el arquero? Hace cosas de loca. Exactamente. Y bueno, Gatti hacía esas cosas de loco. Exactamente. Salía cabeceado o salía No, jugando. jugando, regateando, entonces, o bien tirando una falta, Sí, sí, ¿viste? verdad. También era muy fan de René Higuita, René Reniguita Higuita, que era, colombiano, sí. exactamente, que era muy del estilo Del del Gatti, Loco Gatti, claro, exactamente. claro. Un poquito más para adelante, sí, es verdad. Qué lindo recuerdo, porque uno se va recordando esos tiempos y vos decís, qué lindo momento que se Sí, no, vivieron. no, las mejores, ya te digo, nuestra infancia fue muy divertida y muy sana. Y conservar algo de eso que vos decís, mirá, por ahí alguna cosa que a vos te quedó en esa infancia, en esa juventud que conservó, decís, Bueno, conservo, mira, te digo, lo que conservo más bien son mis amigos. claro. Yo todavía tengo contacto vía redes sociales, tengo contacto con gente con la cual yo me he criado, no solamente en Rosario, sino incluso porque yo vivía mucho tiempo vivía en el sur de Argentina, concretamente en Ingeniero Jacobasi, Ujú. y tengo muchos contactos de allí. Incluso en el hotel donde nos quedábamos muchas veces tal, los dueños a día de hoy pues nos intercambiamos mensajes, charlamos de vez en cuando porque ellos hoy por hoy son diputados y tal. Mirá Bueno, tengo contacto con qué ellos y la lindo. verdad, y siempre hablamos precisamente de mi abuelo porque mi abuelo era una persona muy influyente en esa región y bueno, mantenemos muy buen contacto y muy buenas amistades. Y mantener esa, Sí, mantengo ese contacto de esa infancia. qué lindo, qué lindo. La verdad que es bueno conservar esas amistades y te lleva Y, a tener un poco de cable a tierra, ¿no? Porque y bueno, sí. el día a día de hoy, que andamos papá de acá para allá, vos decís, guau, te frena un poquito y vos decís, mira. No, es que para mí es muy importante conservar esas amistades, Claro, porque me conectan a mis raíces, a tu raíz, prácticamente. Porque claro. para mí ellos son mis raíces. Exacto, exacto. Qué lindo, una bendición todo. Vos sabés que me dijiste que a los 12, 14 años conociste al Señor profundamente, o sea, fue un encuentro que Dios empezó a trabajar con tu vida, con tu corazón, y desde ese punto de vista, de ese comienzo de que tuviste el encuentro con el Señor y tuviste esa búsqueda, ¿qué es lo que más decís, no sabía que Dios era esto? No sabía que Dios tenía esta,
esta gloria, esto que me impacta el corazón, que vos decís, "Wow, Mira, me enamora el Señor de esta parte de Dios"? mira, te cuento un episodio que me pasó. Yo prácticamente tenía, eh, pues tendría unos 15 años cuando tuve mi primera experiencia de decir, wow, esto no puede ser que esté pasando, ¿no? Recuerdo en mi infancia una jovencita que lo estaba pasando mal, tenía una enfermedad terrible y me la encontré llorando en un centro de rehabilitación y hablando con ella, ella estaba ahí porque su abuela, en este caso, que era quien la estaba criando, estaba en el hospital ingresada y no tenía con quién dejarla y precisamente la dejaron en el centro de rehabilitación. Y yo era muy amigo de la gente de ese centro de rehabilitación, iba y charlábamos, compartíamos y me tocó de frente esta muchacha y como la vi llorando me conmoví viéndola llorar y me acerqué y le pregunté por qué estás llorando, qué es lo que te pasa y me contó su problema y le dije, ¿quieres ser sana? Y me dijo, claro que quiero ser sana, no. ¿Quién no va a querer ser sano? Y fue en el nombre de Jesús, queda sana. Y recuerdo que automáticamente esa muchacha, pues le cambió el semblante, le cambió incluso la mirada, dejó de llorar y me dice, ¿quién eres tú? "No, simplemente soy un hijo de Dios". Wow, tremendo. Y fue lo que más me marcó, porque en el nombre de Jesús ¿Viste el poder? vi el poder. Y eso fue lo que más me marcó ahí. Pero después, años después, fíjate, vino un mover del espíritu donde empezaron a empastarse las muelas. Sí, Eso fue en los años 90, concretamente el año 95, más o menos, 95, sí. tal. Y veníamos de un culto apoteósico, glorioso, y me voy a mi recámara a orar y, y de pronto veo la gloria de Dios como empieza nuevamente a caer quería empezar a reír y querer parar de reír, Agarró no podía, me agarró el Espíritu Santo y así como un así gozo. y digo, wow, esto me es increíble, es como en los Hechos de los Apóstoles, decía, parece borracho, y Ujú. dice, no, está lleno del Espíritu. Sí, Pues eso me pasó en esa época, los años de los 90 y tal, guau. Y después recuerdo otra, que ya esta fue en la época de los años 2000 que empezaron a caer literalmente polvo de oro, que tú hacías así sí. en la mano, tenías la mano brillante, aceite en las manos, que te brotaban aceite de Ujú. las manos y tal. Y recuerdo que en una ocasión estaba yo con mi esposa, estábamos orando en nuestra casa y escucho la voz del Espíritu y me dice, mírale la boca a tu esposa. Y yo, incrédulo, esto es fruto de mi imaginación, pero volví a escuchar la voz, mira la boca de tu esposa. Entonces yo le dije a mi esposa, mira, abre la boca un momento. Mi esposa se reía, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Abre la boca y empecé a ver todas las muelas de mi esposa prácticamente empastadas en forma de cruz. Wow, santo, mano. Y me dice, y vuelvo a escuchar la voz y me dice, llama por teléfono a tu madre y pregúntale. Llamé al instante a mi madre y le pregunté a mi madre, "Ah, mírate la boca en el espejo". Y mi madre se sorprendió porque decía, tengo toda la boca empastada en forma de cruz. Wow, tremendo. O sea, eso son cosas que vi que me marcó para Sí, sí, toda la sí, vida, sí. porque es ver, Algo es sobrenatural. algo Claro. sobrenatural que ves tangible y Sí, sí, escuchando sí, la voz sí. del Espíritu muy Como Dios audible. se manifestó. Exactamente, entonces eso fue Tremendo. para mí algo muy sobrenatural, Sí, muy sí, sí. sobrenatural. Eh, por experiencia te puedo contar muchas, Sí, sí, pero sí. me cambió todo. Claro, que fue ahí impactante y lo Exactamente. que te quedó, Son esos tres momentos de mi vida que a mí el Espíritu Santo me marcó mucho. esa experiencia con Dios que vos decís, wow, te marcó, te dejó Me dejó cao, impactado. Gloria a cao, Dios. Gloria a el cual Dios. no puedes decir.
Nada, simplemente darle gloria a Dios por ver eso. Gloria a Dios. José, qué tremendo ver esa manifestación de Dios tan tangible y tan real, ¿no? Que es lo que hace que quede marcado y quede afirmándose tu fe en este Dios Claro. vivo, ¿entendés? Ahora, desde el momento ese de crecimiento y de ver el poder de Dios, ¿cómo fue tu continuación en desarrollo la vida cristiana dentro de la iglesia? ¿Qué función empezaste a tener dentro de la iglesia hasta que después eh, empezaste a sentir tu Mira, llamado? yo siempre he sido la persona que me he sentado en una silla y escuchaba al pastor y el Ujú, mensaje del pastor y poco más. Pero eh, concretamente en el 2012 empecé una nueva andadura en mi vida, ujú, empecé a tener conciencia eh, porque en España pues el pueblo gitano pues sufre una discriminación brutal de siglos ya, ¿no? Estamos hablando de 6 siglos con esa discriminación. Date cuenta que no estaba conformado España y nosotros ya vivíamos en España. O sea, en 1425 nosotros ya entremos a España a través de la corona de Aragón. Pero empecé a tener conciencia y empecé a luchar por las desigualdades que tenía el pueblo gitano en España. Y todo fue un propósito de Dios porque yo soy una persona, o me considero así, una persona muy torpe a la hora de hablar ante el público y tal. Pero fue el Señor el que poco a poco me fue entrenando y eh, hoy en día mi ministerio, digámoslo así, está asociado al ministerio pastoral, ¿no? O sea, yo me considero que soy una persona que catalizo los recursos públicos al ministerio pastoral. No ujú, solamente, digamos, a mi pastor, sino vos que sos ujú. pastor, necesito una audiencia porque necesito hacer esto, o necesito predicar en tal lado, tal. Bueno, yo lo que hago es intentar de buscar los recursos para que puedas predicar allá donde tú quieras predicar. O mira, necesitamos hacer un desayuno de oración, tal. Bueno, pues me encargo de esa. O sea, mi ministerio más bien va marcado ahí. Eh, Incluso a predicarle a los políticos, Claro. porque fíjate, llegar a los políticos es muy complicado. ¿Y cómo entraste en el mundo de la política con el Evangelio y siendo, llevando, digamos, la bandera del pueblo gitano? ¿Entendés? O sea, Claro, es que eso más fue, en este país que es pero eso fue lo complicado. que me facilitó prácticamente detrás. Pero mira, yo cuando llego la primera vez a un consejo que se llama Consejo Estatal del Pueblo Gitano, yo cuando llego, pues veo montones de compañeros que había ahí, muchos que no conocían, que tenían un discurso muy violento. Y violento en el sentido de que estaban reivindicando lo suyo, pero yo no veía paz en ese momento. Entonces yo cuando, en mi primera intervención que hice, mi intervención fue totalmente de paz. Ujú. Entonces, en ese caso, el secretario general del Estado que había en aquel entonces, dice, tú hablas diferente al resto de tus compañeros. ¿Me permites invitarte a almorzar? Y ahí fue cuando entendí, esto es lo que Por Dios acá quiere. tengo que entrar. Perdón, Sí. sí, eso es lo que Dios quiere. Entonces yo seguí ese camino y entendí que mi discurso, mi forma de hablar no tenía que ser de golpear, sino que tenía que traer un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación. Y al político no le puedes entrar entiéndeme la palabra, no puedes entrar. Tú puedes ir a reivindicar lo que tú quieras, pero si tú realmente quieres traer paz, tienes que llevar la paz de Cristo. Ujú. No entrar como digo yo, pegándole palo a todo el mundo. Claro, No, porque esa no es, no es. Yo soy un representante del reino. claro. Y cuando uno entra en conflicto, quiere entrar, pero el conflicto no es con las personas, el conflicto es con las huestes celestes, Claro, no es con la persona. Las exacto. personas, hay que mirar lo que está detrás de las personas. Las Ujú, personas son víctimas. ujú. Entonces,
hay que mirar más allá. Entonces, cuando tú le hablas del reino, cuando tú le dices, mira, quiero orar por ti, quiero orar por tu familia, no vengo a pedirte nada. Yo entiendo que la iglesia o los hijos de Dios no estamos para pedirle al político, porque no es correcto. Exacto. La iglesia está para ofrecer. Entonces yo cuando voy al político le digo, no estoy aquí para que tú me des, yo estoy aquí para ofrecerte qué es lo que necesitas, en qué puedo servirte yo. Y así Y así se te fue abriendo puertas. se me abrió la puerta. Después en el año 2016 vino una alcaldesa que en aquel entonces era alcaldesa de San Antonio, Texas, y nos conocimos ahí, pero teníamos un enlace por medio de un pastor que yo conozco, que vive en San Antonio, y me dice, vete a ver a esta alcaldesa. Cuando fui, la mujer pues me saludó muy efusivamente. Yo no la conocía de nada, pero me saludó muy efusivamente. Y los políticos que habían ahí me decían, ¿tú la conoces? Y yo, no la conozco. Y ellos se asombraron de que me tratara con familiaridad. Entonces, cuando llegó el momento de despedirnos, me dijo, José, te voy a encargar algo que tienes que hacer aquí en España. Y es implantar los desayunos de oración. Mira. Tienes que orar por los políticos. Y en el año 2016 hice el primer desayuno de oración, y eso después ha sido una cadena. Una cadena que ha ido una vez, otra vez, otra vez y otra vez. Y ya no soy yo el que toco la puerta, sino son ellos los que me dicen, oye, vamos a hacer un desayuno de oración. De hecho, el día 25 de enero, empezamos en el 2025 empezamos con un desayuno de oración. Gloria a Dios. Y fíjate, no lo vamos a hacer en ninguna iglesia, sino que lo vamos a hacer en la sede de ellos mismos, o sea, en su propia casa. Claro. Y que nos inviten a orar en su casa, para mí es una victoria. Claro. Porque es llevar el reino a donde nunca lo hemos llevado. Dice, además, hay una cosa que aquí yo me lo apropio mucho. Dice, todo lo que la planta de tu pie pisara, te lo daré por heredad. Y yo entiendo que Dios me ha dado esa parte de conquista y en este ámbito, y esa es la heredad mía. Amén, gloria a Dios. Es que es un ámbito importante donde el Hijo de Dios tiene que tomar territorio sobre todas las cosas para impartir lo que uno carga, que es a Cristo, ¿no? Y empezar a llevar esa paz, como vos decís, a llevar la presencia de Dios, y que el gobernante comience a experimentar desde la comunión con tu vida y a través de ti la iglesia, pueda haber Cristo. Es así. Puedan ver Cristo. No una religión ni un formato de estructura de iglesia, sino a Jesús. Mira, fíjate, si a mí ni siquiera yo cuando le digo, no le digo venite a mi iglesia. Que vaya donde quiera. Claro. Yo lo que tengo que hacer es sembrar la semilla. Claro. O sea, yo siembro la semilla. Ahora, la semilla no me va a obedecer a mí, porque yo no soy el creador de la semilla. Germinará cuando Dios quiera. Exacto. Porque la semilla obedece al creador. Si va a tu iglesia, va a la iglesia de fulanito, de menganito, me da igual. Claro. Yo lo que tengo que hacer es sembrar. Amén. Y procurar, mamá, como dice la Biblia, orar por vuestros gobernantes. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Orar por ellos, preocuparnos por ellos, para que Dios les dé sabiduría para gobernar un país, una región, un ayuntamiento. Exacto. O sea, tenemos que orar por ellos. Fíjate, hay una cosa que para mí es el versículo célebre de mi andar. Que dice, procurad la paz de la ciudad donde yo te envío, porque en su paz hallarás paz. Está en Jeremías 29:7. Me lo grabé a fuego. Entonces, cuando me voy por las calles a orar, pues oro por el negocio, claro. La gente que atienden ese negocio, la gente que van a comprar ese negocio, el banco, los bares, me da igual. Claro que sí. Oro por todo eso, porque es la prosperidad de la ciudad. Y si la ciudad prospera, yo voy a prosperar. Amén. Exacto. Y esa es la promesa. Exacto. Y eso es lo que debemos hacer. Exacto. Qué maravilla que es Dios cuando empezamos a entender y a implementar el reino de Dios, no solamente de dentro de las cuatro paredes de la iglesia, sino abrir y entender que donde pisamos somos iglesia. Exactamente. Entonces, vas al trabajo, vas al lugar de quehaceres, pum, hay iglesia. Dios está obrando, porque la iglesia somos nosotros. Exactamente. Somos los que no en las cuatro paredes. Exacto. Y de hecho hay una cosa que reivindico mucho,
es que la iglesia, como bien ha dicho, salgamos de las cuatro paredes y ocupemos los sitios públicos. Claro, O sea, hoy cuando hacemos un concierto de alabanza, una actividad de mimo, cualquier cosa, vámonos a los teatros. Al fin y al cabo es una actividad cultural. exactamente, Y el evangelio es cultura. Y hay que exactamente. implementar esto en la sociedad, que el evangelio, o sea, si hoy los mejores cantantes que tenemos en el mundo evangélico llenan estadios. Hay mucha gente que no llenan estadios como Ujú, llenan los exactamente, evangélicos. sí, señor. Entonces, tenemos que ir a eso, reivindicar Esa parte. esa parte. Sí, señor. Vos sabés que, José, y una de las cosas que más me encanta sobre esta parte de poder ser de influencia dentro de la política, yo veo que te veo y que tenés comunión con todos los partidos políticos. O sea, tú estás abierto a todo el... Y sí, porque el evangelio es llevárselo a toda criatura. Porque es importante entender esto, que vos no estás pegado a un color político. No, Tu color político es Cristo. exactamente. A ver, puedo militar en un Sí, sí, partido, sí, puedo sí. militar en un partido, Sí, sí. pero Pero no, cuando se trata de Cristo, no, pará. No, yo voy a tener comunión con todo. ¿Por qué? Porque mi misión es llevarle Cristo a toda a claro, toda criatura. Me da igual del signo político que sea. Hay muchos que ni me aceptan, claro, pero ¿sabes qué? Siempre oro por ellos. claro. Y muchas veces me pregunto, bueno, ¿y por qué lo hace? Porque porque en el bienestar de ustedes también está mi bienestar. Ustedes están legislando un país. Y si ustedes no tienen sabiduría para gobernar el país, a mí también me va a ir mal. Exacto. Si me lo pongo a pensar un poco, también soy egoísta, porque estoy pensando en mi bienestar, en el bienestar de mi casa. Pero hay que orar por ello, Ujú. que Dios traiga sabiduría, que Dios traiga un entendimiento de cómo gobernar un país. Mire, yo soy fiel seguidor de Nayib Bukele, de lo Ujú. que hace. Y Nayib Bukele, lo que más me impacta es que pone a Dios primero, y después vendrá todo. Exacto. Y eso es lo que Amén. cambia un país. A la vista está El Salvador, uno de los países con mayor delincuencia del mundo, Termina siendo reducido a la a casi nada. a cero. No, a la nada. Prácticamente hoy por hoy, El Salvador es uno de los países más seguros del mundo. Un modelo. Y eso es lo que me impacta, como Dios transforma los lugares. ¿Por qué? Porque le damos la gloria a Dios Claro. primero. Amén. Es así. José, cuál es tu sueño dentro del ámbito de la política? ¿Qué soñás vos para el bienestar de Tenerife o toda España? Pues mira, que Dios bendiga a España. Que en el Congreso se hable de Dios, que en las aulas de los colegios vuelva la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque en el momento que sacaron la Biblia de las aulas, sacaron a Dios. Mm, ¿Por qué sacaron a Dios? Porque no se habla de su palabra. Se habla de todo menos de su palabra. Y aquí, cuando tú hablas de Dios, prácticamente es todo censura. claro. Puedes hablar del tema que te dé la gana, pero de Dios no puedes hablar. Entonces, lo que más deseo es que Dios Gobierne. gobierne en los lugares. Nosotros tenemos que ocupar esas esferas de Claro. influencias que por desgracia hoy en día pues no tenemos. Exacto. José, y metiéndote en un lugar que hablamos al principio de la comida, ponerle en un restaurante y vos decís, tengo una cita con un personaje bíblico. ¿Con quién te gustaría almorzar? Con un personaje bíblico. Pues a mí me gustaría almorzar con Job, Mira, me sorprende. Me sorprende. porque, Decímelo. porque Job es un modelo a seguir. Ujú. Fue tentado, fue tocado por Satanás, le quitó sus hijos, le quitó su riqueza,
Incluso su mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Tú fíjate, si la mujer era, lo quería, lo quería liberar de la prueba que estaba, que decía, maldice a tu Dios y muere, porque sabía que si maldecía Al Señor. al Señor, tenía que quitar la vida. Claro. No, fue íntegro. Fue íntegro. Y Dios apostó por él. Ah, Lo único que le dijo a Satanás, respeta su vida. Porque sabía el peso que iba a dar Job. Que el desnudo vino y desnudo me voy a ir. O sea, bendito sea Jehová. amén. Entonces, para mí es un modelo de resistencia, un modelo un modelo del cristianismo Al todo por el todo. al todo por el todo, Wow, exactamente. tremendo. Esa es la palabra. La integridad pura. Por encima de todo. Por encima de todo. Tremendo, ¿es verdad? Es verdad. Me Que dejaste pensaba helado. que iba. Me dejaste helado. Digo, va a decir Pablo, me quiero sentar con Pablo. Decir, Pablo, ¿cómo fue este milagro que te mandaste? O con Jesús, pero no, con un varón íntegro, un varón que Claro, le sacó todo, quedó en la nada y así mantuvo su integridad. exactamente. Fíjate, después Dios se lo volvió a multiplicar. Sí, sí, pero Pero el pasar esa prueba, el pasar la prueba que pasó Job, es decir, fue probado. Es que Dios te prueba, o sea, Dios permite la prueba sí, sí, precisamente ¿para para ver qué? cómo está adentro. No, mira, fíjate, no es para que, es para que los demonios te respeten. También, sí. Porque le dijo, Porque es que Dios ya sabía cómo era Job. exactamente, le dijo, puedes tocarlo, pero respeta su vida. En el momento que Job fue tentado y en ningún momento Job maldijo a Dios, sino que se mantuvo íntegro, eso es darle autoridad. Dios le da autoridad por encima de los demonios lo tienen que respetar. Ya no fue más tocado por los demonios. ¿Por qué? Porque sabía el peso que daba. Todo. Tremendo. Sí, para mí es un modelo. Wow, gloria a Dios. Tremendo, tremendo. Me encantó esa definición. Muy buena, José. Escúchame, José. En alguna parte de Job, algún personaje bíblico que te gustaría decir, me gustaría tener ese don, ese ministerio de ese hombre o de esa mujer que fue una influencia en la época y que hasta el día de hoy se habla de ello, ¿no? Y vos decís, ¿cómo hizo ese tipo? Ponele Eliseo. Eliseo, aún muerto, causa de la unción, su hueso estaba ungido y resucita a un muerto, ¿no? ¿Qué personaje bíblico vos decís? Me gustaría tener ese don, ese ministerio, esa influencia de parte de Dios. Mira, a mí, sinceramente, no me llama tanto la atención el don, porque entiendo que el don es un regalo de Sí, Dios. obvio. Pero si de algo me gustaría, donde me podría sentar, me gustaría sentarme y tuviera una conversación, sería con Elías. Ajá. Y mi pregunta sería, ¿por qué te sentaste en el enebro? Si tú sabías que tenías 700 profetas guardados, que no se que no doblaron rodillas, ¿por qué te sentaste en el enebro? Hiciste descender fuego. ¿Y por qué le tenías miedo a Jezabel? Si hiciste descender fuego del cielo. Impresionante. Con un personaje de la Biblia que me gustaría tener un café, un mate, precisamente es con ese. Porque al fin y al cabo, el Señor, mira, fíjate, lo jubiló. Sí. Lo jubiló, literalmente. Porque llegó el momento y como tú ya te frustraste de la vida, tú ya te frustraste de todo, vale, tu sucesor va a ser este. Vos, arrebatado y fuera. Lo jubiló. Lo jubiló. Listo. En el momento que. Eliseo, claro, entra Eliseo. Claro, en el momento que. Cambio. Claro, Cambio porque el partido sigue. En el momento que vos te ves derrotado, el Señor te cambia. Pero yo lo que a mí no me entró en mi cabeza,
¿por qué? Claro. Si hiciste descender fuego del cielo y tenías 700 profetas que no iban doblados a sus rodillas, ¿por qué te fuiste al enebro y te sentaste? ¿Por qué huiste? Porque después incluso se fue o sea, Dios le dice, levántate, come y se metió en una cueva. ¿Pero por qué? Claro. Eso es lo que no me entra a mí en mi cabeza. Y es con alguien con quien me gustaría sentarme y hablar con él. ¿Qué pasó? Varón. Che, José, ¿cuál fue el día más difícil de tu vida? Te voy a decir, esto me marcó ahí, ese momento. Pues el- el- la pérdida de un ser querido. Cuando perdí a mi abuelo, concretamente, pues para mí fue un momento muy difícil, porque yo me iba a criar a los pies de él. Claro. Si yo llego a ser lo que hoy soy, Sí. pues fue por la educación que él una y otra vez insistía que yo fuera. Claro. Y si él estuviera vivo, pues te puedo asegurar que estaría muy orgulloso sí, exactamente, de la familia que he formado, del hogar que tengo. Hoy en día soy abuelo, entonces, pues, quieras o no, pues, sí. ahí yo creo que él se sentiría muy, muy orgulloso. Mi abuela hoy en día sigue viviendo y mi abuela, pues, se acuerda, claro, ¿no? Los momentos hermosos. Son momentos muy hermosos en los cuales nosotros, pues, recordamos mucho, ¿no? Y más ahora en fechas fechas navideñas, pues yo lo recuerdo, aunque yo lo recuerdo diario, ¿me entiendes? No, entiéndeme, fue muy duro la pérdida, pero yo mi recuerdo lo recuerdo con gozo. Claro. Te dejó semilla, te dejó sí, sembrado. me dejó semilla porque era un hombre recto, un hombre que le gustaba las cosas bien hechas, entonces, como eran los ancianos de la época. Entonces, y a mí eso me marcó mucho. Entonces, también te digo, cuando tenía que ser recto, era recto. Si te tenía que tirar como la alpargata, te tiraba con la alpargata en la cabeza. Pero fíjate, son hombres que te marcaron la vida. A día de hoy, la gente nos recordamos con gran recuerdo, con gran cariño, porque dejó una huella, pero no solamente él, toda la gente de su edad, pues prácticamente dejó una huella imborrable en nuestras vidas. Entonces, yo lo que tengo son recuerdos muy buenos, muy hermosos, pero fue pero fue muy duro la pérdida. Porque egoístamente uno siempre lo quiere tener. Exactamente. Sí. Mirá, para ir cerrando, José, la verdad que enriquecedor todo lo que estuvimos hablando y viendo, ¿no? En un momento que vos decís, me hubiese gustado estar en una historia bíblica en ese momento. Estar presente en ese momento. Y vos decís, me hubiese gustado estar, no sé, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Vos decís, ¿cómo hizo este tipo? Que tenía 5 panes y 2 peces. O no sé, o cuando Moisés, ¡pum!, abrió el mar. Y vos decís, ¿cómo hizo este tipo esas cosas? Que vos decís, me hubiese gustado estar ahí. Sí, a ver. Que vos decís, uno se mete en la historia bíblica. La historia, hay muchas historias fascinantes, pero fíjate, yo voy más sencillo, o que tiene mayor calado, entiéndeme. Porque tú me estás hablando, o sea, de hechos que a cualquiera se le pondría los ojos como platos. Pues se ve el mar abierto en dos, pero mira, fíjate, yo... ¿Cuál es el lugar que te hubiese gustado estar? Es la charla que tuvo el Señor Jesucristo con la samaritana. En ese pozo, ese diálogo donde dice ni judío ni samaritano no nos llevamos entre sí, como tú me pides agua. Para mí, porque fíjate, para mí una de las personas que influye y trae un cambio a la región de Samaria fue esa mujer, la samaritana. Claro. Y es que fue al pueblo y dijo, creo que con el hombre que ha hablado, ese es el que estamos esperando, de ese el que nos habló nuestros antepasados.
Y ya vino todo el pueblo. Y ella le dijo, no, mujer, no solamente creemos por tu palabra, sino porque lo hemos visto nosotros. Y creo que ese sería el momento que yo particularmente ¿Te hubiese estado me fuera gustado quedar a contemplarlo en en- primera persona, porque es un momento muy, muy, muy brutal, claro, muy brutal, porque dos pueblos enfrentados, dos culturas diferentes? que al fin y al cabo son hermanos. Sí, sí, sí. Pero Pero fíjate, incluso unas cuando le creencias, dice, es que incluso le habla, o o sea, sea, ha tenido 5 un maridos quiebre del Antiguo Testamento al Nuevo, claro, ¿entendés? y le dice, 5 maridos has tenido, pero el que tiene tampoco es tuyo. Si leemos la historia, no hablamos de 5 maridos literalmente, hablamos de cinco dioses que adoraban. Claro, Por eso hay un trato, dice, usted adoráis lo que no sabéis. claro, claro, porque más adelante le habla, Claro, le habla de los padres de Abraham. exactamente, y le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Mm. Ese diálogo, Rompió, quebró claro, velo, claro, lo costumbres. rompió todo. Entonces, digo, tiene que ser brutal escucharlo esto en primera persona. Y yo me hago Una película, puede ser pues, una sí, película estoy cuando ahí. esa mujer sale corriendo Y y anuncia. anuncia eso y se viene todo el pueblo Claro. o sea, no vienen buscando el milagro, No, no, viene vienen buscando la la palabra. palabra viva, que la Exactamente, palabra era viva. exactamente. Es que vienen buscando Mira, hablabas de los peces y los panes. Eso lo vas a tener siempre. Sí, sí, la multiplicación, la bendición Sí, está. porque las personas de por sí vamos buscando milagros. Ujú. Pero para mí el mayor milagro es llegar, sembrarle una palabra a una persona y esa persona sea Amén, transformada. claro. Ese para mí es el mayor Sí, sí, sí. milagro, que me permitan sembrarle la palabra del Evangelio. Amén. Entonces, el sanar enfermo y tal, sí, es un acto que Bueno, el te mismo Jesús con impacta. Pablo, esa transformación, el Exactamente, rompimiento. te impacta, pero el ver una persona que tiene su ideario cultural dominada por el ocultismo, ver llegar tú como el Señor con una sencillez, con una palabra direccional, le habla, lo rompe todo, trae liberación. Amén. Y eso, acá empiezan a caer los velos. Y eso a mí es lo que más me puede llegar a impactar a la hora de ver, si queremos hablar de milagros, ese es el mayor milagro que me Ya, impacta. gloria a Dios, gloria a Dios. José, qué bendición y de poder compartir este tiempo con vos. Le doy gracias a Dios por conocerte, por estar en este territorio y la verdad que el Señor bendiga tu vida de una manera sorprendente y que siga siendo influencia dentro del ámbito político para beneficio del cuerpo de Cristo y de la ciudad, metiendo el reino de Dios en los lugares de gobiernos. Así que Muchas me gracias. gustaría que diga unas palabras a todos aquellos que están eh, viendo y que tienen sueños y que quizás no se animan, como vos decías al principio, que vos te costaba hablar ante público y que hoy estás con un fluir no solamente ante público, sino ante autoridades. Pero es el Señor haciendo la obra. Y quiero que Él anime a esas personas que tienen llamado y que no se animan a dar el primer paso de fe. Pues a esas personas que nos están viendo, lo que le diría es que Dios nunca va a cumplir tus sueños. Prácticamente Dios no va a cumplir tus sueños, porque tú fuiste llamado a su propósito, no tu propósito, no tu sueño. Y cuando tú tienes llamado, cuando el Señor te llama, es porque tú eres un canal de bendición, un canal de transformación. Y ahí a donde te animo que te lances con fe ciega, porque cuando el Señor te llama es porque grandes cosas va a ser a través de ti. Para ti al igual puede ser poco, para otros pueden ser mucho, pero lo importante es que el Rey te llama y hay que acudir al llamado del Rey precisamente para establecer el reino de Dios allí a donde te ha llamado y te ha dicho que sea persona de influencia. Amén. Gracias, José, por este tiempo y bendecimos a todos los que están conectados y viendo este video. El Señor les bendiga y nos encontramos en el próximo Historia de Vidas. Bendiciones. Bendiciones.